Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Benjamín Herrera Barrios, de la Iglesia Apostólica Universal del Nombre de Jesús. Tengan todos ustedes muchas bendiciones de parte de Dios. En esta noche le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de acercarnos o dirigirnos hacia ustedes, llevando la palabra a través de este medio, debido a las circunstancias que hoy estamos viviendo. A pesar de que es un poco duro, un poco difícil lo que se está moviendo a nivel mundial, pues damos gracias a Dios que todavía tenemos medios para alentarnos, para consolarnos y para que conozcamos que la gracia de Dios está allí fluyendo en medio de todo. No podemos decir de que esto no impacta nuestra vida, realmente es algo conmovedor, es algo difícil de asimilar, pero no es algo que deba de tomarnos por sorpresa, ya que sabemos que Jesús de Nazaret, con mucha anticipación, en los tiempos que estuvo en esta tierra, en su ministerio, profetizó y dijo que esto vendría. Por eso en esta noche el propósito es recordar lo que Jesús dijo, recordar lo que debemos asimilar y recordar las cosas que debemos de hacer. No podemos confiarnos, no podemos descuidarnos solamente porque creemos en Dios. Tenemos que recordar que hay mucho por hacer y dentro de las cosas que hay que hacer bajo la responsabilidad que Dios nos ha dado es ser precavidos. Entonces vamos a mirar la palabra en el Evangelio según Mateo capítulo 24, que dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 24 y verso 7 dice así en el nombre de Jesús: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Si usted mira atentamente este pasaje, se da cuenta que el título que lleva encima este capítulo son señales antes del fin. No podemos negar hoy con lo que estamos viendo que la palabra de Dios está deteniendo justo cumplimiento, debido cumplimiento. Ahí mismo leímos que habría terremotos y todos somos testigos de cómo estos eventos catastróficos han venido de tiempo en tiempo, acabando, dañando, golpeando fuertemente a la humanidad. Hoy enfrentamos otras de las cosas que el Señor Jesús profetizó, y vendrían pestes. Y la peste no es nada más que una enfermedad contagiosa, epidémica, que ataca y hace mucho daño en ciertos espacios, en ciertos lugares, y esto pues es lo que hoy estamos viviendo a nivel mundial. Entonces yo te invito a recordar a que antes de que esto llegara estaba profetizado por Jesús. Hemos visto muchas cosas que la Biblia dice, pero hoy con mucha más precisión y frecuencia nos damos cuenta que lo que la Biblia dice se está cumpliendo. Es tiempo de buscar de Dios. Hay necesidad de Dios. No podemos olvidar que Dios es el único que puede obrar con su poder. Dice el libro de Jeremías capítulo 33 y verso 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Acuérdate que Dios quiere que su pueblo clame. Dios quiere que su pueblo le ruegue. Dios quiere que su pueblo ore. Este es el momento en el que no hay que mirar las clases sociales, que no hay que mirar las clases políticas, que no hay que mirar de qué color eres tú, de qué raza eres tú, de qué grupo religioso eres tú, a qué doctrina perteneces tú. No es tiempo para esto, es tiempo para que todos unánimes juntos lleguemos a la presencia de Dios, para que todos nos acerquemos a Dios y le digamos a Él: Señor, tú eres grande y misericordioso, tú eres el Dios de poder que puedes ponerle freno a esto. Y si en su misericordia Él sabe que esto tiene que pasar, entonces que podamos mirar a aquellos que somos cristianos, recordar a aquellos que no lo son, entender por primera vez que hay una sola escapatoria, que hay un lugar de refugio, y ese lugar se llama Jesucristo. En este momento vamos a trasladarnos al libro de Génesis capítulo 6, donde vamos a ver que Dios, siendo un Dios de poder, siendo un Dios que tiene la autoridad sobre todo, que
obrar en una forma gloriosa, muchas veces no lo hace, sino que le enseña al hombre que el hombre en su condición de ser responsable puede también actuar en una manera para lograr cosas sin necesidad de esperar el milagro poderoso de Dios. Debemos de aprender a esperar de Dios lo que solo Él puede hacer, pero también tenemos que aprender a lograr lo que Dios nos ha facultado para hacer. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 6, y vamos a mirar desde los versos 18, 19, en el nombre de Jesús dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Allí podemos ver que Dios, que había comisionado a Noé para que él llevara el mensaje de salvación a muchas personas, que había creído en ese Dios poderoso, pues Dios tenía el poder para hacer que Noé de alguna manera sobreviviera a ese cataclismo de ese entonces. Pero no vemos que Dios utiliza ninguna de esas faenas donde el Señor realiza con su poder obras grandiosas. No encarceló a Noé en una burbuja allí dentro del agua, no le dio la potestad de respirar dentro del agua, sino que le dijo desde el mismo tiempo que le dijo que vendría una destrucción, le dijo: hazte un arca de madera. O sea, Dios enseñó a Noé a también trabajar y hacer algo para él resguardarse. Luego Dios hace lo que le toca hacer. Cuando Noé entra al arca, el día que empieza a descender agua sobre la tierra, dice la Biblia que Dios envió un ángel que cierra y sella la puerta del arca. Noé construye el arca, Dios sella el arca. Yo tengo que actuar muchas veces y Dios complementa mi acción en él. De manera que allí vemos que Dios mismo le enseñó a Noé a tomar medidas de prevención. Con mucha anticipación comenzó Noé a trabajar para preparar el arca de una manera responsable. El segundo ejemplo que tenemos allí en el capítulo 41 de Génesis. Y vamos a leerlo desde el verso 25 en adelante, y dice la palabra de Dios: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón reconoció que Dios le había dado esa capacidad a José. Faraón reconoció que Dios le había dado a José esa inteligencia, esa sabiduría. En ese momento José
lo que presentaba Faraón no era otra cosa sino un mecanismo de prevención. Lo enseñó a ser precavido, lo enseñó a tomar medidas para que cuando llegara lo que iba a dañar, lo que iba a ocasionar caos, pánico y hambre, pues no los cogiera de sorpresa, sino que debían de tener respuesta inmediata para no padecer esa necesidad. Hoy tenemos que aprender eso. Dios le enseñó a José cómo prepararse para enfrentar momentos de crisis. Y eso es lo que hoy tenemos que aprender. Hoy hay muchos cristianos que han olvidado esto, porque sentimos que tenemos una fe y creemos que porque somos cristianos nada nos va a pasar. Pablo dijo: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. El profeta Eliseo murió enfermo de los pies. ¿Cuántas personas no padecieron en la antigüedad, a pesar de que creían? Pero ellos mantenían su fe y confianza, su esperanza en el Dios del cielo. Eso tenemos que hacer nosotros hoy. Hoy, a pesar de todo lo que estamos viviendo, debemos seguir confiados y esperanzados en que el Dios del cielo es nuestro respaldo, pero también tenemos que prepararnos en cómo afrontar esto para correr el menor riesgo posible, para no poner en riesgo a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a la sociedad a la que hoy pertenecemos. Hay que ser responsables. Esto es ser responsables. El último ejemplo que vamos a mirar lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 12. Allí vamos a darnos cuenta ese momento donde Dios determina la muerte de los primogénitos en tierra de Egipto, el momento en el que ya Israel va a salir de allí, porque Dios mostraba su gloria de esa forma allí. Y dice la palabra en el nombre de Jesús, desde el verso 21 del capítulo 12 de Éxodo: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Si yo preguntara en esta hora, ¿sería que Dios no sabía quién era israelita y quién era egipcio? ¿Sería que Dios se iba a confundir cuando viera de pronto un israelita fuera de su casa mezclado ahí entre la multitud egipcia? ¿Sería que Dios se confundiría? No, Dios todo lo sabe. Dios conoce a cada uno. Dios escudriña aún lo más profundo del corazón del hombre. Pero Dios le enseñó a los israelitas que hay que ser precavidos, que hay que tomar medidas de prevención, que no hay que tentar a Dios, que no podemos ponernos en riesgo de peligro, porque somos cristianos y tenemos fe. No podemos hacer eso. Tenemos que utilizar la fe para lo bueno, tenemos que utilizar la sabiduría para lo que es conveniente, no para tentar a Dios. Dios allí le dio una orden a los israelitas y le dijo: a pesar de que Él es el Todopoderoso, a pesar de que Él es el abrigo del cristiano, a pesar de que Él es la torre fuerte, a pesar de que Él era el castillo de refugio de Israel, les dijo: entren en sus casas y no salgan de allí hasta la mañana. Así lo hicieron y ninguno de ellos pereció. Ninguno de ellos fue tocado por aquella gran pestilencia que ocasionó esa mortandad terrible en Egipto. Hoy esto hay que aprender, hoy esto hay que analizar, hoy esto hay que tomar. No podemos seguir debatiéndonos nosotros en diversas opiniones y con decisiones ligeras poner en riesgo, en amenaza, en peligro la vida de nuestros hermanos cristianos, de nuestros hermanos de sangre, de nuestras familias, vecinos, sociedad y de todo aquello que nos rodea. Hay que ser responsable. Cuando tú eres responsable contigo, eres responsable con los demás. Esto hay que aprenderlo. Yo invito al pueblo de Dios a razonar, a reflexionar, a entender y a actuar de la forma correcta y responsable que Dios hoy nos está enseñando.
Esto es la importancia de la responsabilidad. Vamos a trasladarnos ahora al Nuevo Testamento para mirar lo que dos grandes hombres que Dios dejó en esta tierra para enseñarnos. Uno fue para los judíos, otro fue para enseñarnos a los gentiles. Su palabra, como maestros, pues nos enseñan acerca de las decisiones que hoy toman las entidades gubernamentales. ¿Qué debemos de hacer nosotros frente a eso? Ya que muchos decimos no podemos someternos a los hombres sino a Dios, porque Pedro un día lo dijo. Ya que muchos creemos que cuando obedecemos a un estatuto o una ley terrenal, pues estamos fallándole al Dios del cielo. Vamos a ver lo que dicen estos hombres de Dios. Romanos capítulo 13 y verso 1. Allí habla el apóstol Pablo y le dice a la iglesia de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El apóstol Pablo sabía que en ese momento, cuando está escribiendo, no le está indicando a la iglesia que haga todo lo que la ley, la autoridad, el gobierno, las diferentes entes de control están indicando, sea que beneficie o perjudique el evangelio. Pablo se está refiriendo directamente a las cosas que como personas que convivimos en este mundo, en esta sociedad, debemos de hacer para poder tener una buena convivencia. No está interviniendo en la parte espiritual, no está interviniendo en las prácticas devocionales o costumbres, principios o valores que como cristianos tenemos. No está interviniendo eso. Si usted me pregunta hoy a mí, me dice, hermano, o sea que si el gobierno, el Estado, la autoridad me dice a mí que yo debo de beber, entonces yo tengo que beber licor, pues aquí no estamos hablando de licor. Si usted me dice que el gobierno me dice que debo de pecar, aquí no está hablando de pecar. Aquí estamos hablando de tomar medidas frente a algo que está afectando y dañando fuertemente a creyentes y no creyentes, a hombres y mujeres, niños y ancianos. Hay un pequeño malentendido. Hoy hay mucha gente que se ha descuidado, está desprevenida, porque dicen, no, esto mayormente ataca es a los de la tercera edad, a los más ancianitos, al adulto mayor. No. La tasa de mortandad más elevada se encuentra es en el adulto mayor, pero esto está atacando a toda la población. Por lo tanto, hay que tener cuidado. El otro varón que habla de esto es el apóstol Pedro, que en una de sus epístolas nos habla de la siguiente manera. En primera de Pedro, capítulo 2 y verso 13 en adelante, dice de la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Allí encontramos al apóstol Pedro, el hombre que quedó por Dios autorizado para liderar la iglesia, para tomar decisiones, mucho más en situaciones como estas, pues diciéndole a la iglesia del Señor: sométase toda persona, oiga bien, por causa del Señor, a toda institución humana. Él nos recomienda